Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Señal Global. Mire, tras los resultados de las elecciones europeas, los principales candidatos de los distintos grupos políticos pro-europeos han dicho que su prioridad será encontrar puntos en común contra las fuerzas euroescépticas. Los titulares le llaman que inicia el juego de tronos en el Parlamento Europeo. Ve usted. Con los resultados de las elecciones encima de la mesa, pronto han empezado las especulaciones sobre las posibles alianzas en el Parlamento Europeo. Ante una sesión plenaria repleta de periodistas de todo el mundo, los principales candidatos de los distintos grupos políticos proeuropeos han dicho que su prioridad será encontrar puntos en común contra las fuerzas euroescépticas. Y en ese juego, el líder del grupo liberal, Guy Verhofstadt, cree que su familia política podría ayudar en la entronación. Los dos partidos clásicos, socialistas y conservadores, ya no tendrán mayoría. Y eso significa que ninguna mayoría sólida, subrayo, sólida y proeuropea, es posible sin la ayuda, sin la participación de nuestro grupo de centro. Para Manfred Weber, del Partido Popular Europeo, una gran coalición que se extienda por todo el espectro político es la mejor oportunidad para mantener a su grupo como la fuerza dominante en el Parlamento. Los que quieren una Unión Europea fuerte tienen que unir sus fuerzas. Y esa es de nuevo mi invitación a los socialistas, liberales y también a los verdes. Porque teniendo en cuenta las cifras, los verdes también son los ganadores de hoy y son posibles socios. Creo que deberíamos sentarnos juntos y definir ahora el mandato para los próximos 5 años. Los verdes, sin embargo, motivados por sus resultados, enfatizan que todavía es demasiado pronto para hablar de coaliciones. Es demasiado pronto para hablar de coaliciones ahora. Ni siquiera sabemos cómo serán estos grupos, por eso es tan difícil. Quiero decir que muchos de estos grupos están cambiando tanto mientras hablamos que no sabemos quién formará parte de ellos. Esperemos a ver qué pasa. Centrémonos en cuáles son los cambios que la gente quiere ver y por los que votó. Fuera del Parlamento, los socialdemócratas dieron una calurosa bienvenida a su campeón, Frans Timmermans, en un bar repleto de gente y escucharon su promesa para las negociaciones futuras. La gratitud que siento por ustedes esta noche es enorme. Y sobre esa base quiero decir, les prometo que lucharé para encontrar una mayoría progresista en el Parlamento Europeo que realmente tome medidas para luchar contra el cambio climático y la injusticia social. Aunque todavía es demasiado pronto para ver cómo se materializarán estas declaraciones de los líderes de los grupos, una cosa es cierta: el complicado juego de tronos en el Parlamento Europeo no ha hecho más que empezar. Y para hablarnos de los resultados de las elecciones en Europa, por supuesto, saludamos con muchísimo gusto a Carlos Ramírez Powell, investigador y especialista en temas internacionales y energéticos. Bienvenido, Carlos, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Mira, el segmento de hoy de Euronews es uno de los más... Trataremos de contactarte nuevamente, Carlos, porque nos escuchaba muy bien la comunicación y es muy importante lo que nos tienes que decir referente a lo ocurrido desde el pasado jueves hasta este domingo, en donde, bueno, más de 400 millones de personas acudieron a las urnas para la renovación del Parlamento Europeo. No sé si ya tenemos a Carlos en la línea. En un momento más, por supuesto, vamos a hacer el enlace para que nos hable, reitero, referente a estas elecciones que, bueno, lo hemos venido comentando durante las últimas semanas, en donde, pues bueno, también lo veíamos en estas notas el día de hoy. Hay ganadores, hay perdedores, va a haber coaliciones y cuáles serán y cuáles son y qué significan los resultados de estas elecciones para Europa y, por supuesto, para el mundo, porque, pues bueno, también traerán consecuencias para el resto del mundo, no nada más para Europa. Ya tenemos a Carlos en la vía telefónica. No, más adelante, por supuesto, trataremos de hacer enlace con nuestro colaborador Carlos Ramírez. No sé si tenemos alguna otra nota al respecto referente de estas elecciones y los resultados en Europa. Por aquí también tenemos algunos datos referente a estas elecciones, en donde, bueno, pronto han empezado las especulaciones sobre las posibles alianzas en el Parlamento Europeo ante una sesión plenaria repleta de periodistas, como le escuchábamos. Los principales candidatos de los distintos grupos políticos proeuropeos han dicho que su prioridad será encontrar este punto en común contra las fuerzas escépticas.
más de 400 millones de personas. Los especialistas comentaban que acudieron más personas durante estas elecciones que las pasadas, que fueron en el 2014. Nuevamente hacemos enlace contigo, Carlos. Buenos días. Sí, una disculpa. Mira, rápidamente, el comentario de Euronews hoy es el más ajustado a la realidad, a la nueva realidad europea, llamándole Juego de Tronos. Actualmente Manfred Weber, que es el candidato de Angela Merkel para presidir la Comisión Europea, pues muy probablemente sí llegue después de generar una serie de alianzas, pero básicamente va a ser la pieza sacrificial para inaugurar 8 largas temporadas en donde se va a estar disputando el poder en condiciones radicalmente distintas a las que inauguraron el Parlamento Europeo en 1979. El incremento en el voto a lo largo y a lo ancho de toda la Unión Europea es una demostración fehaciente de que el viejo rumbo ha sido reprobado por los electores, no con una masiva un masivo rechazo, sino simplemente poniendo un alto en el camino y diciendo a partir de ahora o buscan coaliciones o no va a haber política unificada dentro de la Unión Europea. Pero en el plano nacional es mucho más importante resaltar que los países nucleares de la Unión Europea, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, ahí los partidos pro-europeístas sufrieron una de sus derrotas más radicales y a partir de este momento lo que van a tener que hacer es buscar a los partidos que antes eran considerados marginales y que no generaron políticas públicas durante los últimos 40 años para poder generar coaliciones de gobierno. En lo nacional se genera una crisis en todos los países iniciales de la Unión Europea, puesto que aún está en la disputa por el discurso, no hay quien perdió, pero lo real es que desaparecen en lo electoral el Partido Conservador y Laborista en Inglaterra. Macron sufre una derrota en lo que él mismo llamó un referendo de su gobierno, de su mandato, dándole el voto popular, la mayoría a Marine Le Pen. Italia, Salvini se consolida, Orbán en el frente este de Europa también se consolida como líder. Mira, mucho más importante ya para terminar es el hecho de que el partido feminista en Suecia pierde su escaño y esto va a ser muy importante en la composición ideológica del próximo Parlamento Europeo. Efectivamente, para consolidar la imagen de Euronews, esto es un nuevo Game of Thrones y en las próximas 8 temporadas muchos de los actuales protagonistas van a ser políticamente cadáveres. ¿Vamos a hablar de que hubo ganadores en estas elecciones? Sí, como no, Nigel Farage en Inglaterra, Marine Le Pen en Francia, Salvini en Italia y Víctor Orbán en Hungría. Son los polos fundamentales para entender cuál va a ser la nueva dirección y el nuevo debate en esta Unión Europea que antes se manejaba como un bloque unitario liderado desde Alemania por Angela Merkel. Ese tema ya desapareció. Hoy aparece un nuevo tema de un fuego cruzado en el Parlamento Europeo. Carlos, muchos especialistas han definido en el tema específico de Francia como un voto de castigo a Macron. ¿Lo consideraríamos así? Pero por supuesto, mira, después de 28 puestas en escena de protestas en las calles de las ciudades francesas, de todas, no nada más de París, después de el incesante golpeteo de la policía a manifestantes pacíficos, por supuesto que Macron y sus políticas iban a sufrir un castigo importante. De hecho, como él le llamó a estas elecciones del Parlamento Europeo un referendo sobre su actuación política, bueno, a partir de este momento Macron va a tener que recomponer su discurso si no quiere afrontar básicamente una rebelión desde el interior del Parlamento francés. Es una situación de crisis para los 4 países núcleo de la Unión Europea: Alemania, Francia, Italia e Inglaterra. Carlos, te agradecemos muchísimo. Nos vemos el viernes con más información. Que pases excelente día y bonita inicio de semana. Igualmente, gracias.
Muchísimas gracias a Carlos Ramírez Powell, investigador y especialista en temas internacionales y en